Hola, hola a todas. Espero que todas estén bien, que todas estén tranquilas después del sustote de hace poquito más de una hora. Besat Hashem, ojalá que todas estemos bien y que todas podamos tener esta menujata nefesh, un poco de tranquilidad para poder seguir adelante, como que si no pasó nada, no creo, pero bueno, Baruch Hashem, dentro de todo, esperemos que todos estemos bien y Besat Hashem, estos sustos ya no se repitan nunca más. Ok, nosotros estamos en la ptija del Shar Abitajón, en el cual Rabenu Bajie está tratando de explicarnos a nosotros todas las ventajas que tiene cuando una persona logra poder tener una confianza con Boreolam y poder apoyarse en Boreolam. Y el Rab hace un desglose de cuáles son las ventajas que tiene cuando una persona tiene a Hashem y logra apoyarse en Hashem. Por ejemplo, la ventaja número 1 es que esa persona que confía tiene que de alguna forma tratar de sentir una tranquilidad de cualquier preocupación que tiene, porque tiene que saber que en el fondo Hashem está con él, entonces tiene que tratar de desenchufarse de cualquier incomodidad y de cualquier situación que la persona tenga para poder servir a Hashem con confianza y con tranquilidad. El Toelet número 2, que el Jobot Alevavot dice que como tenemos a Hashem de nuestro lado, no necesitamos sentir que dependemos de otros seres humanos, sino que la confianza total y absoluta tiene que estar entregada con Boreolam. El Toelet número 3 tiene que ser que una persona, al tener confianza con Boreolam, tiene que tener Arjabat Adá, tiene que tener esa capacidad de poder ver las cosas en un aspecto extendido, que poder ver las cosas, no nada más me está pasando esto aquí en este momento, en esta situación, sino saber que Hashem está en todos lados, Él me protege y Él me guía en todas las situaciones y poder ver las cosas desde un punto de vista un poco más objetivo y no volverse tan subjetivo. Cuarta ventaja que encuentra el Baal Jobot Alevavot es que una persona que tiene bitajón para Hashem sabe que todo lo que la persona tiene es algo que Hashem está milimétricamente medido y es lo que exactamente la persona se merece o necesita o requiere para vivir en esa situación. Y la ventaja número 5 es de que al tener confianza con Hashem y al apoyarse y al vivir una vida con valores espirituales, todas las cosas negativas que el dinero o los bienes materiales en exceso pueden generar en la persona, si tiene bitajón en Hashem, no debe de generar en la persona estas cosas. Esto, digamos, serían las partes más, ¿cómo se dice? A grandes rasgos, ¿sí? Y después trae aquí que dentro de estas ventajas existen otras 10 ventajas que la persona que es un Baal Habitajón puede tener por sobre cualquier situación imaginaria que imaginaríamos si existe una persona que puede transformar materias, o puede transformar metales, y puede hacer del metal, que es el cobre, lo puede volver oro, lo puede volver plata. Necesita él para hacer eso, en una utopía, ¿no? En una cosa imaginaria, para una persona que podría hacer eso, esta persona requeriría de cosas, de elementos que una persona que no lo necesitaría. Entonces, por ejemplo, él dice, número 1, necesitaría instrumentos. Número 2, necesitaría materiales. Número 3, necesitaría trabajar, porque requiere de mucho trabajo. Número 4, es muy celoso de ese arte que él sabe hacer. Él no quiere que nadie le abra la competencia. Número 5, esos celos acarrean siempre un miedo que nadie le robe ni sus materiales, ni sus cosas, ¿sí? Número 6, la persona esta no puede, por más que tenga esa capacidad de poder transformar metales en oro o en plata,
corre un riesgo físico, corre un riesgo que el día de mañana él se enferme y no pueda salir a trabajar, que el día de mañana la gente no le quiera comprar las cosas. Hay varios riesgos, no es nada más su capacidad de poder transformar y de poder hacer magia con las cosas, es decir, requiere de muchos riesgos que tiene, ¿sí? Y otra situación que le puede pasar a esta persona que es utópicamente hablando, que puede hacer esa magia grandísima de poder transformar materiales, es de que de pronto ya toda la gente de la ciudad de él ya está, o ya le compró el metal, el arte ese, digamos, ya transformó sus kelim de cobre en oro o en plata, o se cansaron de él, o se le fue de moda, entonces va a tener que viajar de una ciudad a otra ciudad, no es cómodo para eso. Y otra situación que le puede pasar a ese genio químico es que nada más él puede tener todo el placer del mundo de ganarse todo el dinero del mundo que ganó en este mundo, pero cuando se muera dentro de 120 años, ¿él qué hace con todo ese dinero? No se lo lleva con él. En cambio, cuando una persona cumple Torah y Mitzvot y tiene la Midata Bitajón, eso le sirve para siempre. Y otra cosa que puede pasar, que no pasa en todos los casos, es que puede ser, nadie dice que sea así siempre, pero puede ser que esta persona de repente decida hacer un poquitito de trampa y cambiar un poquito el gramaje de la plata y falsificar un poquito el oro. Bueno, no falsificar, no creo que se llame falsificar el oro, pero digamos hacerlo más de menor calidad, entonces que no sea, no sé, oro 18, va a decirle a la gente que es oro 18 y es oro 14, oro 24, no sé, yo no entiendo nada de estas cosas, pero puede caer en la tentación de mentir o de falsificar o de falsear o de transear o de hacer algún tipo de trampa, cosa que en las cosas que que tienen que ver con un aspecto espiritual y un aspecto de bitajón, de confianza con Hashem, obviamente eso no sucede, y cuando una persona confía y quiere mucho a Hashem, no necesita engañar a nadie ni engañarse a sí mismo cuando ese amor y esa dedicación con Hashem son reales y tienen fuerza y realmente valen, ¿no? No estamos hablando en casos de personas de que aparentan una cosa y siguen otra cosa. Aquí realmente son cosas que son realmente, que así tienen que ser. Esas, digamos, a grandes rasgos son todas las ventajas y todas las comparaciones que hay entre este señor mágico que puede transformar cosas con la capacidad que el pueblo de Israel tiene cuando confía en Hashem. Y ahora lo que va a hacer Rabenu Bajie, para las personas que tienen el libro que viene con la explicación del Leptov, que es en la página Shin Tet Vav, sería 315, ya el Rab pasa, seguimos en la petija, sigue en la introducción del Shara Bitajón, pero el Rab pasa hablando de no las ventajas, sino las toelet, las cosas que son beneficios que tiene cuando una persona puede llegar a un nivel de confianza óptima en Hashem. Y el beneficio número 1 que el Rab encuentra es que cuando una persona, Besat Hashem, logra tener una confianza en Boreolam, puede llegar a accesar, a sentir realmente una plenitud en sus sentimientos, a sentir felicidad, a sentir alegría. ¿Y por qué? Y el Rab va a explicar aquí por qué es eso. Entonces el Rab dice, una persona que tiene confianza en Boreolam tiene que de alguna forma trabajar con uno mismo para poder llegar a sentir un sentido de plenitud, de felicidad plena y de tranquilidad con uno mismo y también de alegría. ¿Y qué es lo que una persona debería de sentir? Entonces el Rab desglosa y da como una pequeña definición qué es lo que para el Rab sería un sentimiento de felicidad. Y el Rab dice, el sentimiento de felicidad básicamente se basa en lo que es menuhat alev mideagot haolam hazeh, una persona que esté tranquila, que las preocupaciones de este mundo no le ocupen a la persona un lugar que lo desequilibre.
Es decir, todas las personas, todos los humanos, somos personas que por naturaleza, Baruch Hashem, Hashem nos hizo con un sistema, no nada más de defensa, sino con un sistema de supervivencia, que frente a una situación de riesgo nos preocupamos. La verdad es que las mujeres en ese sentido tenemos una desventaja en relación a los hombres, porque yo me imagino que es que porque somos mucho más sensibles emocionalmente a cosas de la vida que el carácter masculino general. No voy a generalizar porque a lo mejor hay hombres que son hipersensibles y a lo mejor hay mujeres que no son tan preocuponas. Pero Bederej Klal, a grandes rasgos y haciendo como una agrupación, a lo mejor un poco no muy exacta ni muy correcta, la mayoría de las mujeres somos bastante más preocuponas que los hombres. Y eso es, Baruch Hashem, que así es, porque los hombres son los que se tienen que confrontar en el día a día hacia afuera. Los hombres son los que tienen que enfrentarse al mundo de los retos de comercio, de los retos económicos. Son los que recae sobre los hombros de ellos la manutención de la casa. Así es, alágicamente así es. Nosotras como mujeres podemos ayudar, ¿no? A ayudar al esposo a trabajar y podemos trabajar si queremos estudiar. No hay ninguna restricción en la alajá respecto a eso, pero no es nuestra obligación. La verdad es de que cuando la Torá establece muy, muy claramente cuáles son las obligaciones en un matrimonio de un hombre y de una mujer, la Torá establece nada más obligaciones de los hombres. En la Torá no hay ningún pasuk donde se establezca cuáles son las obligaciones de las mujeres frente a un matrimonio, pero sí son clarísimas en la parashá de Mishpatim cuáles son las obligaciones de un hombre en un matrimonio. Así cuando una pareja se casa, el hombre tiene 3 obligaciones de la Torá básicas, que es She'erá, Kesutá, Beonatá, Lo Igará. Un hombre cuando se casa con una mujer tiene que darle un lugar a donde vivir, no tiene que ser una propiedad a nombre de ella. El hombre se tiene que ocupar en tener un departamento, una choza, una cabaña, un palacio, lo que sea, según el nivel económico que tiene el hombre, y tiene que compartir ese espacio físico con la mujer. Si el hombre no puede decir, bueno, nos casamos y yo me quedo a vivir en mi departamento que mis papás me regalaron cuando yo era soltera y tú busca a dónde vivir. No. En un matrimonio Yehudí, cuando el hombre se casa con una mujer, tiene que darle un lugar a la mujer a donde vivir. Puede ser, por ejemplo, en la antigüedad, que los hombres tenían varias mujeres, a cada mujer le tenía que dar un departamento o una casa, un palacio. Por ejemplo, el rey Shelomo en Naví, nosotros estudiamos que el rey Shelomo a la hija de Paró le construyó un palacio para ella, tenía ella un espacio a donde vivir. Él no podía vivir nada más con ella porque él tenía muchas más esposas aparte, pero bueno, era un problema, la verdad, bastante importante de Shlomo Amelech teniendo tantas esposas. Pero bueno, hoy en día que Baruch Hashem no tenemos esa situación, las mujeres los hombres tienen una obligación de darle un espacio físico para que viva su esposa. Segunda obligación que tiene su esposo frente a las esposas es que Sut tiene una obligación de darle dinero o de comprarle ropa, obviamente. Y la tercera obligación que tiene un hombre frente a una mujer es tener una vida íntima satisfactoria con ella. Esas son obligaciones del hombre hacia la mujer. En la Torah, obviamente, vinieron los Jajamim en Masejet Ketubot y en diferentes Masejtot, donde los Jajamim, donde la Torah, Shebealpe, desglosa todas estas obligaciones que tienen los hombres con las mujeres y obviamente aumentan bastante más, y también desglosan obligaciones que tienen las mujeres frente a los hombres. Pero es importante, entre paréntesis, ese detalle de que la Torah, cuando se preocupa de los matrimonios, solamente pone hincapié a las obligaciones que tienen los hombres frente a las mujeres y no hay ningún hincapié de una situación de las mujeres frente a los hombres. Esto es un paréntesis dentro de paréntesis, en relación a hablar sobre el tema de las preocupaciones. ¿Cómo en esta relación que Hashem estableció entre los hombres y las mujeres a un fin de construir una familia normal, sana y funcional, Hashem a las mujeres
nos capacitó con una fuerza emocional muy, muy fuerte, y no me atrevería yo a decir si es superior o inferior a la de los hombres, es distinta, porque los hombres también tienen una fuerza emocional muy, muy fuerte, porque necesitan salir a la calle, salir a los retos y a la responsabilidad, básicamente, que implica mantener un hogar y mantener a los hijos y mantener a la esposa. Y los hombres, Baruch Hashem, Hashem los hizo con esa necesidad, la gente normal, que un hombre normal, que su cerebro le funciona normal, tiene una necesidad, para decirlo de esta palabra, de proveer y de estar tranquilo que su familia está bien. Entonces esa es una preocupación que a los hombres los persigue bastante, que ellos sean los protectores, los que proveen, los proveedores, de darle esa tranquilidad emocional y esa tranquilidad económica a sus familias. Baruch Hashem, Hashem, que realmente está bien, es un hombre hecho y derecho, es un hombre que realmente va a estar preocupado para que su familia esté bien, esté contenta, tenga las necesidades básicas cubiertas, y si su nivel socioeconómico se lo va a permitir más, no se va a conformar nada más con que sus necesidades económicas mínimas estén cubiertas, sino se va a preocupar para que se puedan ir de vacaciones a un lugar bonito, para tener un buen pasar, para que su casa no nada más sea un lugar a donde vivir normalmente bajo un lugar donde la familia esté contenta, donde estén todos muy bien. Ese sería el carácter más predominante. La parte femenina en nosotras, en las mujeres, que generalmente predomina más no la parte analítica y pensante y de trabajar y de ganar dinero, sino la parte de emocional. Todo eso implica, dentro de toda la parte emocional que nosotras manejamos y que nosotras tenemos que tener un desarrollo mayor, es la parte de las preocupaciones. Lo normal y lo natural es que las mujeres seamos preocuponas. Nos preocupamos, y me parece que esa genética preocupona que carga el sexo femenino se exacerba un poquito más cuando esa mujer, aparte de ser mujer, es yehudía. Y si esa señora yehudía, aparte de ser yehudía, es mamá, y es una mamá yehudía, su genética programada para la preocupación todavía es mayor. La mayoría de las mamás yehudíot no somos nada más preocuponas, somos recontra, súper, hiper preocuponas. Y si no tenemos un motivo normal para preocuparnos, nos buscamos algún motivo para preocuparnos. Pero bueno, eso está en nuestra genética, así que no podemos hacer mucho frente a eso. Obviamente no es cierto. Tenemos que hacer frente a eso, porque si nos consumimos en una preocupación, no nos ayuda para nada. Mientras sepamos manejar esa preocupación, buenísimo. Pero si le damos rienda suelta a esa preocupación y a nuestra imaginación de esa preocupación, entonces estamos en un big problem, porque las preocupaciones se transmiten y porque eso implica un montón de situaciones bastante difíciles en la vida de una persona. Entonces, el Rabenu Bajie, que le habla a los hombres y le habla también a las mujeres, nos dice a todas nosotras, tenemos que tratar de manejar un bitajón Hashem, que ese bitajón nos ayude a tratar de preocuparnos lo menos posible. No sé si existe una persona que no se preocupe bijlal, que eso sería una situación ideal muy buena, pero si no podemos llegar a un nivel de no preocuparnos de nada, por lo menos que nuestro nivel de preocupación sea un nivel de preocupación bastante controlado, y que ese nivel de preocupación, que lo podamos controlar, le dé a la persona una cosa que en hibrid se dice shalva, shin lamed vav hei, que es tranquilidad, de alguna forma, que parecería como que la tranquilidad es un antónimo a la preocupación, pero no creo que mamá sea un antónimo. Creo que una persona puede estar un poco preocupada, y dentro de estar un poco preocupada también poder sentir shalvat anefesh, esa tranquilidad de saber de que yo estoy en manos de Hashem y Hashem me va a ir guiando y no me va a ir
soltando y no tengo que estar en un estado de preocupación, de aterramiento, de qué es lo que va a pasar. Yo creo que todas las personas que hoy sentimos el temblor, yo que vivo en Polanco lo sentí bastante fuerte, yo dentro de todo vivo en un piso bajo, vivo en un piso 4, sí lo sentí bastante fuerte, sí lo sentí que duró bastante, no sé cuánto duró, para mí habrán durado como 10 horas, porque cuando una persona está pasando por un momento de preocupación, creo que el tiempo pasa, ¿no? Que dicen, ¿cómo sabes cuánto pasa un minuto? Depende de qué lado de la puerta del baño estés, ¿no? Porque uno no, cada minuto depende en qué situación uno está. Para mí duró bastante y estaba preocupada, pero también todas las personas creo que sentimos, Baruch Hashem, esa confianza en Boreolam, y también, Baruch Hashem, sentimos de que dentro de todo vivimos en edificios que se supone que están bien construidos, por lo menos en Polanco, en los temblores que yo viví, en los 30 años que vivo aquí en México, se me cuartearon paredes de la casa y todo, pero no han sido edificios que se han caído, Barminan, como en el centro o como en otros lugares. Entonces eso también ayuda a uno a que las preocupaciones se bajen un poco. Pero Baruch Hashem, si una persona confía en Hashem y también tiene Baruch Hashem las posibilidades de poder estar en un entorno donde esa preocupación se puede minimizar, esas situaciones también ayudan mucho y producen esta shalva que el Rab habla, esta shalvat anefesh, esta parte de tranquilidad emocional que tiene la persona. Y ayuda también, dice el Rab, de lo que es cuando una persona logra trabajar una refinación personal y puede lograr superar o ser libre de algunas tabot, de algunas pasiones físicas que la persona a veces se vuelve esclava de ella, pero si uno trabaja de manera constante frente a esas tentaciones que de alguna forma nos esclavizan, por ejemplo, esa necesidad a lo mejor que a veces las mujeres sentimos que necesitamos tener más vestidos, necesitamos tener más pelucas nuevas, necesitamos irnos a un lugar muy exclusivo de vacaciones, necesitamos tener esos muebles nuevos que salieron, necesitamos remodelar la cocina, necesitamos, cuando nosotros vivimos en un círculo de que necesitamos, indudablemente estas necesidades nos vuelven de alguna forma esclavas de esas necesidades. Y si una persona logra ejercer la libertad frente a esas necesidades, soltar esas cosas, gracias al Bitajón Hashem se puede lograr eso, ¿sí? Porque, dice Rabenu Bajie, porque Aboteach Hashem, una persona que confía en Hashem, Sharui Beashket, puede lograr una situación de estar en un momento de paz, puede estar en un momento de tranquilidad. Bebitja, Ubeshalva, Baolamazé, como dice el pasuk ahí en Irmiau, Baruch Ageber Asher Iftach Hashem Beaya Hashem Miftajo. Irmiau le dice a las personas que las ve que son creyentes y que confían en Hashem y les dice, Baruch, bendito el hombre que puede lograr tener una confianza en Hashem. Y cuando una para tener en Hashem, automáticamente allá Hashem Miftajo. Hashem no le falla. Hashem es esa torre donde la persona puede agarrarse de ahí y poder apoyarse y confiar en eso. Y el pasuk, por ejemplo, hay otro pasuk que dice, ve allá que es shatul almaim, y esta persona que puede confiar en Hashem es como un árbol que está plantado, que está bien parado, muy cerca de donde hay agua, entonces las raíces se pueden nutrir de ese agua, veal y ubal y eshalach shorshav, y sus raíces se pueden extender muy cercano de ese agua, velo iré, y no le da miedo, por si viene un calor muy grande, ve allá aleuranan,
A él no le importa que haya calor porque él está en un lugar donde hay mucha agua. Entonces, si tiene calor, el árbol absorbe los nutrientes del agua de las raíces y nunca tiene sed, no se va a deshidratar. Entonces, sus hojas van a ser ra'anan, van a ser frescas, ubishnat batzoret, y cuando no llueva, loidad, no va a tener miedo porque todavía tiene agua, porque está muy cercano a un lugar que si no llueve, igual no se les acabó el agua, sino hasta que si Barminan se evapora ese río de donde la persona está, no la persona, el árbol se está nutriendo. Y lo yamish miasotperi, y va a continuar haciendo frutos. Entonces, esto es lo mismo que pasa con una persona que confía en Hashem, dice el Rabenu Bajie, porque cuando tiene alguna necesidad o alguna situación de descontrol o alguna situación de preocupación, hace calor, vamos a decir en el sentido analógico del Mayal no le da miedo cuando hace calor y en ese momento siente de que, bueno, ahorita está haciendo calor, pero yo no me preocupo porque Hashem me va a ayudar a sobrepasar esta situación que es difícil. Este beneficio que tiene la persona que confía en Hashem, que el Rab lo llama Menuhat Nefesh, dice que es Ejata Toalot y Menuhat Nefesh Meanedirá Bidrahim Rejokot. Es una cosa que hay que tratar de apartarla, ser una persona preocupada o volverse una persona extremadamente preocupada, hay que tratar de alejarse de eso, porque tiene bastante implicaciones, no nada más emocionales, sino tiene bastante implicaciones físicas. El Rab dice, ser una persona que en extremo es muy, muy preocupón, es una persona que puede generar en la persona efectos sintomáticos. Es decir, una persona que se preocupa, seguramente su cuerpo va a reflejar esa preocupación porque los niveles de estrés van a ser elevados y automáticamente va a tener un efecto sobre la salud. Gente que está pasando por situaciones de mucha presión o de preocupación o de tristeza o lo que sea, generalmente los efectos que tienen sobre el cuerpo de la persona son distintos. Puede ser una persona que empiece a generar una, ¿cómo se dice? Un reflujo fuerte, puede llegar a volverse ese reflujo en una úlcera. Por estrés, una persona tiene accesos de dolores de cabeza muy fuertes. Por estrés, una persona se le sube la presión. Por estrés, una persona tiene problemas en el corazón. Cuando una persona está muy, muy estresada o siente un ataque de pánico, la sintomatología en un ataque de pánico es que, no sé, empieza a sentir como una taquicardia muy fuerte, le sudan las manos, él no puede ver bien porque le agarra una migraña fuertísima, ve como lucecitas de colores, ve todo nublado, puede incluso dormir, que se le duerma alguna parte de su cuerpo. Afilu Barminan puede llegar a grados de una apoplejía o un stroke o una embolia. Barminan, diferentes niveles de estrés pueden provocar en la persona diferentes situaciones del cuerpo que el cuerpo lo siente. Y eso produce en la persona un efecto negativo, no en la parte nada más emocional, dice Rabenu Bajie, sino en la parte física. Hasta incluso, dice Rabenu Bajie, Mekarebet Ketzahaim, una persona se puede morir joven por un nivel de estrés o un nivel de preocupación muy, muy elevado. Como dice el mismo libro de Teilib en el capítulo 102, dice, Inaba derech koji kitzar yamai. ¿Sí? Que en el camino de mis sufrimientos se me fue la fuerza, se me acortaron los días. Y acá cuenta una anécdota, me supara la Hadme Obdea Shema Perushim, cuentan de una persona que era muy, muy religiosa, que antes de que esta persona se dedique a tener una vida apartada de las cosas del Olam Hazé,
fue a una tierra muy lejana para buscar Parnasá. Y llegó a una ciudad, y cuando llegó a una ciudad se encontró con una persona que no era judía, que era un goy, y le dijo este señor, le dijo, mame ocheruim atem betajlita y varón bejoser abaná, es decir, a ver, tú que eres un tipo inteligente, tienes que entender de que esta bodazara que estás haciendo no te sirve para nada, no va. Entonces este señor que era Obed Abodazara le dijo, ¿y tú a quién le sirves? ¿Tú a quién idolatras? Entonces el Yehudí este le dijo, yo creo en un Hashem que es único, que es todopoderoso, que es invisible, que él me farnés y zan, él da sustento a todas las cosas de este mundo, y no hay nadie como él, etcétera, etcétera. Entonces, el Goy le contestó, le dijo, hablas una cosa y reaccionas en otra cosa, porque si tú tienes tanta confianza en un Hashem, que ese Hashem zan y mefarnés y sustenta todas las cosas, ¿cómo es posible que vienes y viajas y haces un esfuerzo tan importante de viajar de un lugar al otro lugar con tal de tener la parnasá? Entonces este señor le contestó, la verdad que tienes razón. ¿Para qué vine hasta acá? Si yo soy creyente que Hashem es Hashem, que puede dar la parnasá en donde sea, ¿para qué me fui tan lejos? Quiero aclarar de que esto no tiene ninguna contradicción con las personas que han dejado su país de origen para buscar parnasá en otro lado, como es un caso personal mío. Bueno, a mí nadie me preguntó si tenía ganas de venir a México. Yo vine cuando tenía 18 años y vine porque pues mis papás me trajeron aquí. Pero yo no creo que sea un Joser Emuná cuando una persona ve que donde está no le están yendo bien las cosas y se le abre la posibilidad de ir a otro país para poder vivir. No creo que eso sea una falta de emuná. Probablemente esta anécdota que trae Rabenu Bajie se refiere a que esta persona realmente a lo mejor, y lo más probable haya sido, abandonó a su familia, con tal de ir a buscar Parnasá a otro lado, no tenía un knis a donde rezar, es decir, sacrificó varias cosas con tal de buscar una Parnasá, cosa que a lo mejor ahí sí ya se mezclan muchas cosas, entonces a lo mejor por eso Rabenu Beaje trae esto como una anécdota y dice que esta persona regresó a su lugar de origen y dejó de esforzarse tanto para buscar la parnasá, y Hashem lo ayudó mucho y tuvo una buena parnasá en donde estaba. Pero bueno, esta situación de tratar de encontrar un equilibrio y una tranquilidad personal, tanto en una tranquilidad de su alma, como poder manejar las emociones para que esas emociones no le afecten a su cuerpo, es una forma de un enfoque de vida. El Rab dice, si una persona logra confiar en Hashem de una manera bastante adecuada y bastante buena, tiene que también entender qué tipos de trabajo esta persona debería de tener. Si va a tener un trabajo que lo agote emocionalmente o que lo agote físicamente, tampoco está bien. Porque ¿por qué tienes que estar haciendo un trabajo que sea agotador? Si Hashem también te puede mandar una parnasá de un trabajo que no es agotador. Estamos hablando cuando una persona tiene la posibilidad de poder escoger qué poder hacer. No sé las que nos están escuchando y se acuerdan ayer la anécdota que contamos del Radwersky, ¿no? Que él estaba manejando un departamento de psiquiatría en un hospital estatal en Estados Unidos, y al principio él se quejó que estaba muy solo y que tenía mucho trabajo, y le dieron un montón de asistentes en psiquiatría, en psicología, en asistentes de ayuda social, y él después se sintió tan abrumado porque tenía que manejar tanta cantidad de gente, que eso él lo sintió como que en lugar de ayudarlo a él a tener menos trabajo, lo hizo que tenga más trabajo todavía. Y en un momento que estaba agotado, tremendamente cansado y agotado, aunque tenía mucha gente que se supone que lo estaba ayudando,
pero él se sentía muy responsable por todo ese equipo y tenía que controlar a todo ese equipo y tenía mucho, mucho trabajo, que cuando se encontró con una persona del departamento administrativo del hospital que le dijo, te veo muy, muy agotado, muy agobiado, ¿quieres que te meta más gente a trabajar contigo? El Rab reaccionó y dijo, me llegas a meter a una persona más y renuncio. Es decir, hay que ver cómo se manejan ese tipo de cosas, porque a veces uno cree que si tiene más gente que lo están apoyando a uno, para uno sería tener menos trabajo, pero a veces a lo mejor es peor. Por culpa de tener más gente a su cargo, a lo mejor se le cargó peor la mano a esta persona. Entonces, esta situación tiene que tener un poquito de equilibrio. Entonces, yesh la boteach ba'ashem menuchat hanefesh me'aguf me'avodot akvedot ve'amelachot meyafot et aguf, de trabajos que sean difíciles físicamente. Veheinu laut liot karov la malchut, davar adoresh itnagut benimuse malchut, ומעמיד אותו בסכנה מצד אנשי המלוכה העשויים לפגוע בו לרעה. והבוטח בהשם בוחר לעצמו מבין מקצועות המלאכה והמזכר, אשר המקצוע שנותן לגופו הכי הרבה מנוחה. El Rab va a un punto todavía un poco más exigente con la persona y le dice, el día de mañana que tú tengas que buscar un sustento económico, tienes que elegir un trabajo que te permita, que te accese a estar bien contigo mismo y poder tener una vida normal. Si vas a tener una vida en extremo agobiada, que vas a tener que trabajar un montón de horas, estamos hablando, Coltsman, que la persona puede escoger. En una situación que una persona no puede escoger, Izema Sheyesh, porque o agarras ese trabajo o no comes, obviamente no entra en este Geder. Estamos hablando en una situación que una persona podría elegir, podría escoger un trabajo, ¿sí? Entonces, el Rab aconseja, no escojas un trabajo en extremo que te agobie, ni tampoco escojas un trabajo que te meta a ti con todo un tema de la diplomacia o de la política, porque eso corres un riesgo muy grande que termines mal, que termines sucio, porque los gobiernos y la política generalmente tiende a ser bastante nefasta, bastante sucia, bastante fea. Y dentro de estos círculos políticos se tejen muchas cosas feas, mafiosas, intereses y todo ese tipo de cosas. Entonces el Rab dice, si tú tienes la posibilidad de escoger un trabajo, escoge un trabajo en el cual sea un trabajo que tú puedas controlar dentro de todos tus horarios, que sea un mixoa, que sea una profesión, shenotenle gufo menuja, que puedas tener tus horas de descanso, que puedas tener tus vacaciones. Hay un chiste muy famoso que circuló durante muchos años, o circula todavía, no sé, en los ambientes de las morot, o de los maestros en el campo docente, que dice, ¿cuáles son mis 2 motivos que yo escogí ser docente? Entonces, el chiste dice que los 2 motivos es el mes de julio y el mes de agosto, porque se supone que la carrera docente, la carrera magisterial, es la única carrera que te da 2 meses de vacaciones, que la verdad de los 2 meses no sé cuáles son, porque casi nunca son 2 meses, pueden ser 2 semanas de los 2 meses, pero en teoría para una moral normal, que acabaría la escuela a finales de junio, se supondría que en Estados Unidos, que las clases generalmente acaban a finales de junio y empiezan principios de septiembre, generalmente se podría entender que tiene 2 meses de vacaciones, teniendo en cuenta que las carreras magisteriales, como implican mucho trabajo de las morot, que no son horarios de oficina, como si uno trabajaría en un banco, lo que sea, que cuando es las 4 de la tarde, 4 y media, 5, hace arqueo de caja y ya se va a la casa y ya se le olvidó. Un moreno es así, obviamente. Entonces, para compensar eso, todos los países del mundo a los morir les dan más vacaciones que los trabajos normales de oficina, que obviamente nadie tiene 2 meses de vacaciones. Y en verdad, cuando uno trabaja en una escuela yehudía, y si esa escuela yehudía, aparte de ser yehudía, es religiosa, tiene como entre 10 y 11 semanas de vacaciones. Bueno, una mora normal, no estamos hablando ya en un campo directivo, que son menos, pero una mora normal generalmente puede llegar a accesar a tener 10 semanas de vacaciones. Es bastante bien para un trabajo que se paga tan poco,
pero bueno, es bastante cómodo eso. Y eso es lo que el Rab dice. Si una persona puede escoger, que escoja algo que se le vaya con tranquilidad, que sea algo que sea tranquilo. Umaknelo etashema tope yoter, y te permite tener un buen nombre, es decir, adquiere un trabajo donde sea un trabajo digno, donde sea un trabajo bueno, umatrida hipajot et machshebotav, y que no requiera que tengas que involucrarte con cuerpo y alma en ese trabajo y eso impacte en tu vida personal, en tu vida familiar y en tu servicio a Boreolam. Mixoa amatin beyoter lejoboche da Torah, una materia, una profesión que se pueda adaptar bien a tus necesidades religiosas y que no te mueva situaciones de emuná. Eso es obviamente, todo el tiempo estamos hablando cuando una persona tiene la posibilidad de poder escoger. Estos son consejos que se dan. Si puedes escoger, eres una chava de 18 años. Entonces, puedes escoger ahora si vas a trabajar o si vas a seguir una carrera. Bueno, ¿qué carrera te gustaría estudiar? Bueno, si eres una persona que tiene Bitajón Hashem y eres una persona que tiene un lineamiento religioso, deberías de escoger una carrera, vamos a inventar, que sea dentro de todo una carrera corta. Obviamente, primer punto es una carrera que te guste. Eso tiene que ser lo primero. Segundo, ya sabes qué carrera te gusta, para qué carrera eres buena, te hiciste un examen de orientación vocacional. Entonces, frente a este examen de orientación vocacional, puedes tú ver. Es una carrera que hay mujeres, es una carrera donde las universidades donde tú escogiste son kasher, te van a respetar Shabbatot, Yamim Tovim, te van a respetar lo que tú eres, vas a poder tener tiempo aparte de estudiar la carrera, de ir a cursos de Torah y de nutrirte también en la parte de Torah. Te va a dar tiempo en el transcurso de esta carrera de empezar a salir con alguien y de poder formar un hogar. Y si vas a tener que retrasar algún semestre en la universidad porque te vas a casar y te vas a quedar embarazada, es decir, la carrera está en base a tus prioridades, o tú priorizas la carrera por sobre tus obligaciones como Yehudía. Eso es lo que básicamente está diciendo Rabenu Bajie en relación a lo que es el tema de la parnasá. Si el tema de la parnasá te permite, entonces tú tienes que priorizar las cosas. Si el tema de la parnasá no te lo permite, obviamente no puedes priorizar comodidades, pero tienes que priorizar obligaciones religiosas. Es decir, es un nisayón muy, muy duro y que nunca nadie sepa, pero los Yehudim, cuando se escaparon de Europa o se fueron de Europa por voluntad propia y escogieron Estados Unidos porque tenía el nombre de ser el país de la mina de oro, ¿no? Vamos a ir a hacer América, ¿no? Así decían los Yehudim, tanto de la Europa occidental como de los países árabes, los Yehudim que vienen del Líbano, de los Yamis, los Halevis, los marroquíes, todos, cuando decidieron emprender una migración y salirse de sus lugares de origen, me imagino yo que incluso a finales de 1800, principios de 1900, todos querían ir a América porque América, era donde era fácil de trabajar y todo, pero se toparon con una realidad de que para tener dinero en América había que meterse de empleado, y para ser empleado había que trabajar en la mayoría de los lugares en Shabbat. Y ese fue un nisayón, una prueba muy, muy, muy dura que tuvieron muchísimos Yehudim cuando llegaron a Estados Unidos, y muchísimos Yehudim no pudieron con esa prueba, y aunque eran personas que eran extremadamente religiosas, iban a trabajar en Shabbat y regresaban de su trabajo y hacían la seudá de Shabbat en la casa y todo, pero cuando iban al trabajo tenían que hacer Hilul Shabbat. Era una situación muy, muy difícil, un nisayón, una prueba muy, muy grande. Y Ramón Feinstein, que fue uno de los precursores del judaísmo en Estados Unidos, que vivió más o menos en los años 40, 50, él falleció bisvivot en los 80, que es un posek grandísimo,
él adjudica mucho de la asimilación que en los años posteriores se vivió en Estados Unidos a esa situación tan dura y tan difícil que tuvieron tantos Yehudim cuando llegaron a Estados Unidos, y el comentario común que era es difícil ser Yehudi en América, es difícil. Y esta situación en la cual estos Yehudim tuvieron que vivir, Barminan, de vivir una situación de que es difícil ser Yehudi en Estados Unidos, fue una cosa que indirectamente se transmitió a sus hijos. Y cuando una persona de chiquita escucha con mucha frecuencia que es difícil ser Yehudi en América, es difícil ser religioso, es difícil, no le quedan muchas ganas a este chico o esta niña de querer seguir siendo religioso, porque a ninguna persona le gusta vivir una situación donde una persona dice, es difícil. Si nuestros hijos nos escuchan a nosotros, que cada vez que nos vamos a tapar el pelo y nos ponemos una peluca o nos ponemos un kisuy o lo que usemos para taparnos el pelo, cada vez que tenemos que taparnos el pelo vamos a decir, ¡ay, qué calor, qué difícil usar kisuy rosh! Es una complicación el día de mañana para esta chiquita que nos escuche todo el tiempo decir eso, que se quiera ella misma tapar el pelo. O si usamos medias cuando hace calor, uy, que con este calor, ponerme medias. Si uno transmite dificultad, dolor, enojo, sufrimiento, es difícil que los niños quieran adquirir esa circunstancia. Pero fueron circunstancias que la gente no buscó, fueron cosas que se fueron dando. Obviamente que ahí se midió mucho el nivel de Irat Shamayim, y hay muchísimas historias, las que pudieron o tuvieron la posibilidad de leer un libro que fue muy, muy famoso hace como 20 años, a lo mejor o más, que se llama Todo por el Poder, todo por el Todopoderoso, Akol Adon Akol, es en hibrit, yo lo leí en hibrit, que habla sobre la familia del Rab Neyman, no sé cómo se llamaba el Rab. Todo por el Creador. Eso, el Rab todo Herman. por el Creador, que lo escribe la hija del Rab, digamos, ella lo vivió en carne propia, que hoy hasta los 120 años vive en Israel, me parece. Su hermana de ella estaba casada con el Rab Pinhas Scheinberg, ¿se acuerdan de ese Rab que usaba un montón de tzitziot, que falleció hace poco? Su esposa es su hermana de esta señora, que creo que se llamaba Nehama, que ella comenta cómo era la vida en el principio del siglo XX en los Estados Unidos, y cuánto Mesirut Nefesh, su papá, que era hiperreligioso, nunca se dejó llevar por esos trabajos, y pasaron situaciones de falta de dinero muy, muy duras. Fueron nisionot que los Yehudim en Estados Unidos tuvieron que superar de manera muy, muy fuerte y muy, muy difícil, que nadie sepa. Pero bueno, si una persona tiene la posibilidad de hoy por hoy, que estamos hablando en el año 2020, de poder escoger una parnasá, el Rab le aconseja que escojas una parnasá en la cual tú puedas, dentro de todo, mantener un equilibrio emocional bien, que no sea un trabajo que te agobie y que por culpa de ese trabajo tengas que perder posibilidad de poder rezar, o acomoda tus horarios para que puedas hacer las cosas como tiene que ser, y que sea un trabajo que no te desenchufe, que no te desconecte de tus obligaciones espirituales, ¿sí? Mixoa Amatim Lejobot, una profesión que vaya acorde con la Torá que tú tienes que estudiar y con las bases religiosas que tú tienes que cumplir. Mipne Sheuma Amin, porque si una persona hace eso, le está demostrando a Hashem que está creyendo Sheaemtzai, Sheadam Mitparnes Aliado, que la parnasá al final de cuentas es un medio que Hashem le manda a la persona para poder subsistir. Lo mosiflo, no le aumenta al más shekatzuvlo, por sobre lo que ya Hashem fijó en el Shamaim que esa persona tiene que ganar. Eso también lo habla mucho el Mesilat Yesharim cuando habla sobre hasta dónde llega el esfuerzo que una persona tiene que hacer. Los Hajamim que hablan sobre bases de Emuná y sobre bases de Bitajón dicen
es una obligación del ser humano que tiene que salir a trabajar. Eso es a la fuerza. Hashem no quería que sea así. Hashem quería hacer un mundo de Lechadat, Hashem quería que vivamos en el mundo ideal del man, que las personas tengamos la posibilidad de tener cubiertas todas nuestras necesidades físicas, fisiológicas, materiales, de manera que Hashem se ocupe de eso y que nosotros nos dediquemos todo el día al aspecto espiritual de las personas. Pero el ser humano se equivocó y el ser humano decidió que quiere ser más inteligente que Hashem y que él sí quiere tener una vida involucrada completamente con la parte material. Entonces Hashem tuvo que hacer un cambio de sistema y Hashem dijo, ok, vamos a hacer una vida más física de la que yo quería hacer en un principio, y esta vida física vas a tener que meterte adentro de la materia y vivir dentro de la materia una vida espiritual. Es una situación bastante riesgosa, pero es una situación en la cual los Yudim estamos capacitados y tenemos toda la fuerza y el poder para poder hacer que dentro de tener una vida física material, logremos poder santificar toda la parte material y volverla espiritual. Eso es el tafkid de un Yehudi. La parnasá de un Yehudi tiene que saber que un Yehudi tiene que trabajar porque es parte del sistema que Hashem así hizo. Hashem le dijo a Adam Rishon, por cuanto que pecaste y comiste del árbol que no podías comer, con el sudor de tu frente te ganarás el pan, vas a tener que trabajar. Pero el vas a tener que trabajar no significa que le tienes que hacer abodazara al trabajo. No significa que le tienes que dar al trabajo una prioridad absoluta y completa. No. Tienes que saber que el trabajo es un medio para que tú puedas vivir. Si no trabajas, no comes. Correcto, así es, porque así Hashem hizo el sistema, pero eso no quiere decir que tienes que idolatrar al trabajo y volverlo en un nivel de divinidad, porque eso no lo es tampoco. Por eso, Rabenu Bajie recalca y una otra vez que una persona creyente debe de creer que la parnasá es un emtzaí, es un medio para lograr el objetivo. Hashem es el que da. Zan un farnés es Hashem. El medio es que por cuanto pecamos, y Hashem tiene que esconderse en un mundo Olam Milashon Elem, con Ain, que es escondido. La presencia divina de Hashem tiene que mantenerse oculta, porque en este mundo físico la presencia de Hashem es oculta. Frente a la presencia de Hashem oculta, la persona tiene que hacer su esfuerzo, tiene que salir a trabajar, a buscar el pan. Pero eso no quiere decir de que si vas a trabajar más horas, vas a ganar más dinero. Porque el trabajo es un emtzaí que es ejrejí. Es a la fuerza que uno lo tiene que hacer, pero eso no es lo que te da. Hashem fija lo que vas a ganar. Eso es una cosa que una persona se la tiene que mentalizar mucho, porque en el mundo de los medios masivos de comunicación en el cual vivimos, sí se nos vende mucho la idea de que vas a ganar más dinero si vas a trabajar más. Y aparentemente parece que sí. Había un jajam que se llamaba Rabbi Yoshua, que él tenía en la época de la Gemara, él tenía una gran capacidad de poder, era muy convincente cuando él hablaba. Entonces los jajamim, la mayoría de las veces cuando habían debates, estamos hablando en la época del segundo Bet HaMikdash, donde el imperio romano estaba bastante fuerte y donde aparecían principios e indicios de lo que iba a ser Yeshu con todo lo que iba a pasar después, que había mucho debate filosófico sobre la vida, sobre las cosas, sobre la religión, y los Yehudim que vivían en Eretz Israel, que vivían bajo mandato romano, tenían a veces que defender sus ideas religiosas frente a gobernantes, frente a emperadores, etc. Entonces, en muchas ocasiones, Rabbi Yoshua mantenía discusiones con gente. Una de las discusiones que la Gemara seguramente cuenta más, pero de las
de la nada que yo sé, es que tuvo con Jajamín de Alejandría, con Goim que vivían en Alejandría. Alejandría es una ciudad egipcia que estaba también bajo el mismo imperio. Acuérdense que los griegos y los romanos pues hacían imperios, dominaban y conquistaban todos los lugares, también Egipto. Entonces, en varias de las discusiones, el Rab dio como varios consejos a la población que estaba ahí en esos debates filosóficos que tenía, y en un momento él dijo, si tú quieres ganar mucho dinero, tienes que trabajar mucho, y si tú quieres saber mucha Torá, ¿qué tienes que hacer? Estudiar mucho. Y la gente le replicó a él y le dijo, muchas personas hicieron eso que estás diciendo y no les resultó. No es a la fuerza que si trabajas mucho vas a tener mucho dinero. Y el Rab dijo sí, porque de lo sagi, es verdad, no alcanza nada más que una persona trabaje mucho. Una persona tiene que trabajar, y aparte de trabajar, tiene que pedirle a Hashem, que es el dueño de todo el dinero, que lo ayude. Una persona puede sentarse y ser un abrej muchos años, pero si tiene el cerebro atontado y no entiende nada de lo que está estudiando, puede ser abrej a lo mejor 20 años y después le preguntas una pregunta básica y se te queda mirando y no entiende nada porque tiene su cerebro tapado, porque Hashem no lo bendijo con una capacidad intelectual de que esa Torah que estudió durante tantos años se le quede en la cabeza, se le olvidó todo, porque no alcanza nada más sentarse a estudiar. Hay que sentarse a estudiar, Veyevakesh, así dijo Rabbi Yoshua, Mimi Sheajo, esa sabiduría. Porque de lo sagi, porque una cosa sin la otra cosa no sirve. No es cierta esa idea que te venden en la calle, que si vas a trabajar mucho vas a ganar mucho. No es cierto. Yo conozco gente, yo vengo de un país que se llama Argentina, que seguramente ya todas se percataron porque tengo un acento que no sé qué hacer con él, que no se me quita. Ese país platanero, no porque genera plátano, sino porque parece un plátano todo el tiempo, porque no sirve para nada, no avanza, no crece, la gente, los gobernantes siempre son corruptos y la gente siempre vota a los mismos corruptos de siempre y nunca pueden salir de ese hoyo. Ese país ha tenido crisis económicas durísimas en las cuales nunca aprende nada, y en ese país uno puede toparse en la calle con una persona que es un ingeniero, que no nada más tiene una licenciatura en ingeniería, tiene una maestría en ingeniería, tiene un doctorado en ingeniería, o a lo mejor Afilu tiene un postdoctorado en ingeniería y es una persona que hoy está vendiendo chicles en la calle, porque la parnasá es del Shamayim y ya hay que acabar la clase, ¿no? Si puedes ir cerrando la idea, se lo voy a agradecer. Sí, cierro la idea y terminamos. La parnasá es del Shamayim. La parnasá no es de Hashem. Uno tiene que hacer un esfuerzo porque Hashem así puso las leyes de la naturaleza. Pero eso no quiere decir que a mayor esfuerzo que uno haga, uno va a tener mayores frutos. El esfuerzo tiene que venir acompañado de la tefilá y el esfuerzo tiene que venir acompañado de la ayuda de Hashem. Y el Rab termina este beneficio de esto diciendo, Velo gorea mimenu meuma. Ni si uno hace más o si uno hace menos, no se le disminuye. Ela a Elohim itbaraj boreolam u agozer al-kaj. Hashem es el que fija así. Y si Hashem le puso a una persona que va a ser rica, aunque no haga nada y nada más algo tú tienes que hacer. El esfuerzo que hizo fue comprar un boleto de la lotería, así va a ser. Eso es una cosa del Shamayim. Como dice el pasuk, Kilo mi motza u mi ma'arav, velo mi mitbar arim, ki Elohim shofet, ze yashpil ve ze yarib. Hashem es el que se dedica a darle la parnasá a la gente, unos tiene más y el otro tiene menos. Nos vemos, Besat Hashem, mañana a las 12 en la clase de Naví. Muchas gracias. Buen día y tranquilas. Gracias, Mora. Gracias, muy bueno.
Bonito Siur. Gracias, Mora. Precioso. Gracias, Mora. Gracias. Te tienes que portar aquí una fila.